Entonces, primero vamos a iniciar por ver qué es una ecuación, ¿verdad? Y cómo está formada la ecuación. Entonces, tenemos acá el concepto de ecuación. Y dice que una ecuación es una igualdad matemática. ¿Qué significa que sea una igualdad? Eso quiere decir de que está el signo igual, ¿sí? Es muy importante. Está el signo igual en los países. Entre dos expresiones algebraicas, ¿sí? Hay una igualdad entre dos expresiones algebraicas denominadas miembros, ¿sí? Cada una de esas expresiones se llama miembro de la ecuación. Y en cada uno de esos miembros dice que aparecen valores conocidos o datos y valores desconocidos o incógnitas relacionados mediante operaciones matemáticas. Entonces, acá ustedes están observando ahí una ecuación. Esto que está acá, 4x más 18 igual a 12x menos 6, es una ecuación. Esta es una ecuación. Entonces, vamos a ir desglosando cada una de las situaciones que nos dicen. Miren, hay una igualdad. Ahí está el signo igual. Entre dos expresiones algebraicas. Una expresión, otra expresión. Ahí están en total dos. Ven que entonces el igual está entre ambas expresiones. Y dice que a estos se les llama miembros, ¿sí? Como hay dos, vamos a colocarle nombre. Vamos a decirte que el de la izquierda es el miembro 1, ¿sí? O primer miembro, ¿sí? Cualquiera de los dos, voy a colocar mejor primer miembro. Primer miembro. Y el segundo lado le vamos a llamar segundo miembro. En cada uno de los miembros hay dos tipos de datos, los conocidos y los desconocidos. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos 4x más 18. Eso es lo que está en el primer miembro de esta ecuación. Entonces, ¿qué es un valor conocido y qué es un valor desconocido o incógnita? Incógnita es todo aquel número que está acompañado de una letra. ¿Por qué de la letra? Porque a la letra no se le conoce su valor, ¿sí? No sabemos cuál es su valor. Y en este caso, el número 18, este es un valor como sí o un dato. Otra forma de también llamarlo es constante, ¿sí? Y tal vez este es el que más coincide con su valor. Bueno, es constante porque su valor no cambia, ya que no está afectado por la variable. Sigue siendo 18, ¿verdad? Entonces, ahí está. Estas son las partes que tienen las ecuaciones. Primer miembro, segundo miembro, es una igualdad entre expresiones algebraicas ahí. Y lo importante también es que dice que está unida, cada uno de esos términos están unidas por operaciones matemáticas. Por ejemplo, aquí están unidas con ese signo más, ¿verdad? En el otro miembro, esos dos términos están unidos por el signo menos, ahí. Entonces, aquí estamos. Me indican, por favor, cuando ya hayan copiado esta información. Ya. Ya, profe. Ya, profe. Bien.
Entonces vamos a ver. Entonces ahora acá dice, ¿cómo resolver una ecuación? ¿Sí? Entonces, la palabra clave acá, cuando hablamos de resolver, se llama despejar. Esta palabra despejar es la que encierra el concepto de resolver una ecuación. ¿Sí? Entonces, dice acá, la solución de una ecuación es un número A tal que al sustituir su valor en X, nos respete la igualdad. ¿Qué quiere decir que nos respete la igualdad? Quiere decir de que si, por ejemplo, mi ecuación dice, miren, m más 4 igual a 6, la solución de la ecuación es un número A, dice. Entonces, observando ahí, m más 4 igual a 6. ¿Qué valor tiene que tener m para que ese resultado me dé 6? 2, ¿sí? Entonces, ese es el valor A, ¿sí? 2. Aquí se coloca una letra porque realmente en las diferentes ecuaciones van a haber diferentes números de solución, ¿verdad? Entonces, ese 2 es la solución porque ese y solo ese número es el que cumple con la condición. Respeta que el resultado acá sea 6. Respeta que en los dos lados nos dé la misma respuesta. Es decir, que haya una igualdad entre los dos miembros de la ecuación. Continuamos. Cuando tenemos la solución de la ecuación, decimos que hemos resuelto la ecuación y que A satisface la ecuación. Esto que está acá, pues no es nada más, nada menos que lo que les acabo de explicar acá, ¿sí? Llegar a ese número 2, es decir, resolver la ecuación. Y es decir, que ese número 2 es el que cumple con la condición que hay en la ecuación. Dice que en el caso de una ecuación lineal, que son las ecuaciones que vamos a estar trabajando, solamente vamos a tener una solución. No va a haber más de una solución. Solo un número es el que cumple con la condición de la variable. Para resolver una ecuación, generalmente vamos simplificando la ecuación hasta llegar a una expresión de la ecuación en donde la solución se encuentre con facilidad. La idea es agrupar todos los términos en X en un miembro de la ecuación y todos los términos constantes en el otro. Finalmente, la X debe quedar sola en un miembro de la ecuación. Aquí nos hace mención a X, pero recuerden que las variables pueden ser cualquier letra, ¿sí? Entonces no necesariamente tienen que ser X, puede ser M, puede ser Y, P, cualquier otra letra, ¿sí? Entonces, voy a avanzar y entonces aquí. Pues todo lo que estaba en el anterior, aquí lo voy a resumir, ¿sí? Entonces, les dije que la palabra clave era despejar. Despejar, dice, significa resolver la ecuación, es decir, encontrar el valor desconocido. ¿Quién es el valor desconocido? La letra que va a haber en la ecuación, ¿sí? Ese es el valor desconocido. Así como vimos en este ejemplo de m más 4 igual a 6, resolver la ecuación, despejar significa encontrar el valor de m, que en este caso hay algunas ecuaciones en donde es sencillo. Con solamente observar la ecuación podemos determinar cuál es el valor de la variable. Así como hay otras que en donde es un poco más complejo y entonces, como decía, el texto en la anterior diapositiva, se debe de ir simplificando y realizando ciertos pasos, ¿verdad? Para poder llegar hasta la solución. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para ir simplificando, para ir reduciendo esa ecuación?
Bueno, chicos, vamos a continuar. Disculpen, entonces les estaba hablando. El hecho de resolver una ecuación, entonces, significa trabajar operaciones inversas. Y entonces ustedes acá observan 4 signos, ¿verdad? Ahora, esos 4 signos significan lo siguiente, miren. El más y el menos, el más quiere decir suma. El menos quiere decir resta. Estas dos operaciones entonces, estas operaciones son operaciones inversas. La suma y la resta son operaciones inversas. Y también la multiplicación y la división, ¿verdad? Que es lo que significa cada una de ellas, también son operaciones inversas entre ellas. Ahora, la suma con la multiplicación o la suma con la división, ahí no. Solo entre esas parejas. Suma con resta son operaciones inversas, multiplicación y división son operaciones inversas. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para poder resolver una ecuación. Bueno, entonces ahora vamos a ver de qué se trata resolver la ecuación. Voy a avanzar. Entonces, vamos a iniciar con ecuaciones que tienen suma y resta. Digo suma y resta porque ya dije, ¿verdad? Que la suma y la resta son operaciones inversas. Entonces, ¿en qué consiste resolver la ecuación? Tal vez no soy muy buen dibujante, pero entonces les hago la siguiente ilustración para que podamos entender qué es la ecuación. La ecuación es como una balanza. ¿Alguna vez ustedes han visto una balanza? Bueno, entonces, la balanza tiene la característica que pues debe de tener, para estar equilibrada debe tener lo mismo en los dos lados. Entonces, por ejemplo, si acá tiene 3 objetos del mismo peso, ¿verdad? Entonces, para que esté equilibrada, ¿cuántos objetos deben de haber en el otro lado? 3. Igual 3. ¿Sí? Igual 3. Entonces, ahí está equilibrada. Esa es mi ecuación, digamos. Entonces, si cuando yo vaya resolviendo, vengo, y yo, por ejemplo, agrego uno de este lado, ¿qué debo hacer en el otro lado para que siga teniendo el equilibrio? Debe poner otro pues igual. Y agregar es como decir, miren, sumar, ¿sí? Ahora, también se puede restar. También puede ser de que yo quite 3 de acá. Y entonces, ¿qué debo hacer en el otro lado? Si aquí quite 3, ¿qué debo hacer en el otro lado? Quita otros 3. Quitar 3, ¿sí? Quitar 3. Y quitar es lo que decimos nosotros. Resta. Bueno, entonces, a esta gráfica, a lo que yo quiero llegar es de que ustedes entiendan que cualquiera de las operaciones que vamos a hacer dentro de una ecuación, la tenemos que hacer en los dos miembros de la ecuación. Esto es porque se debe de mantener equilibrada, debe de mantenerse la igualdad. Entonces, si en un lado hago una suma, en el otro lado también voy a hacer esa misma suma con la misma cantidad. Si en un lado hago una resta, en el otro lado también. Entonces, ya vimos ahí la expresión gráfica, ahora pasemos a la solución, ¿sí? A cómo resolver entonces ecuaciones que tienen suma y resta. Entonces tenemos ahí, miren, como despejar, ¿sí? Quiere decir conocer el valor de la variable. Esto. Yo lo que quiero es de que esa m quede sola, que no tenga nada para poder saber cuál es su valor. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a escribir lo que ya tenemos ahí. M más 15.
Y miren, ¿qué número es el que está acompañando a la M? 1. 1. No, Más 15. más 15, ¿sí? Más 15 es el número que está acompañando a la M. Ahora, ese más 15, ¿qué operación está haciendo? ¿Una suma o una resta? Una suma. Una suma. La suma. Entonces, lo que voy a hacer para poder resolver acá es agregar el mismo número, pero con la operación inversa. Pues como aquí el 15 está haciendo una suma, entonces aquí voy a agregarlo con una resta. Bueno, y dijimos de que todo lo que hago en un lado lo debo hacer en el otro también. En el otro lado tengo el 64. Entonces, ahí, ese menos 15 que agregué aquí en el primer miembro, también lo agrego en el segundo, ¿sí? En ambos lados hago la misma operación. A eso se refiere. Y ahora trabajamos. ¿Qué va a pasar cuando utilizo operaciones inversas? Que miren, 15 menos 15, 0. Entonces, ese número se va a eliminar. ¿Y qué es lo que me queda ahí? M. M. M, solo la letra M. Bueno, ahora acá, 64 menos 15. ¿Cuánto es? 49. 49. Y entonces ahí, como ya no hay ningún otro número que acompañe a la letra M, ahí está resuelta la ecuación. Solo así. Esa es la forma de trabajar. Bueno, hagamos la siguiente. Todo inicia por copiar lo que tenemos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué número está acompañando a la variable y qué operación está haciendo? El número que acompaña es el 54. ¿Y qué está haciendo? Una resta. Entonces aquí agrego el mismo número pero con operación contraria. Entonces aquí con una suma. ¿Sí? Al final lo que debemos de ver es de que tengan signos diferentes, ¿verdad? En el otro lado copio el número que está ahí, 18. ¿Y qué es lo que debo de agregarle a ese 18? Menos 54. Más Más 54. Más 54. Miren, por eso lo estoy colocando en otro color para que ustedes se den cuenta de qué es lo que estoy agregando. Lo que está en rojo es lo que estoy agregando. Entonces, en los dos lados, agrego el más 54. Aquí no puedo colocar menos 54 porque el menos 54, eso ya lo tenía, ¿sí? Es el número que agrego. Entonces, aquí, signos diferentes se restan, 54 menos 54 se elimina. Entonces, solo me queda la letra X. Y acá se suma 18 más 54. 72. Setenta y dos. 72. Bien. Y ahí está resuelto. Bueno, por cuestión de tiempo, vamos a finalizar ahí.